Buenas tardes. Este trabajo corresponde a la materia Sistema Ecológico de Producción de Especies Menores. El tema relación suelo-planta-animal, bancos forrajeros de moringa oleífera en condiciones de bosque húmedo tropical. Quien les habla es estudiante Adeini Velasco Nami. Introducción. La moringa es una planta forrajera originaria de la India con diversidad de usos en la parte de alimentación y en la parte medicinal. Esta planta se ha extendido desde la India hasta el resto del mundo y se ha adaptado a diversas condiciones locales y ha generado así muchas variaciones de la planta, según Matur 2005. En la producción de especies pecuarias es necesario encontrar un recurso forrajero pues, que aporte la alimentación animal, al sostenimiento y a la conservación del suelo. Además que tenga pues, diversidad de usos y que sirva como fuente de sombrío, ramoneo, barreras vivas y sobre todo que sea palatable y de un buen nivel de inclusión en su dieta para la gran mayoría de las especies pecuarias. Según Reyes 2006 y Pérez 2010, pues la importancia del uso de esta planta como forrajera se debe a sus buenas características nutricionales y a su alto rendimiento en la producción de biomasa fresca. También, pues por ello, este estudio se compara con la producción de forraje verde de una planta en general y de sus fracciones como son los tallos y las hojas. Y se describe el efecto de la calidad del suelo en la producción de forraje y materia seca y el comportamiento climático. Este estudio se llevó a cabo en el Centro de Investigación Agrícola y Pecuario Hacienda San José Matapantano en el departamento de Yopal Casanare, Colombia. ¿Qué se utilizó para este estudio? Entonces tenemos unos materiales y unos métodos. Pues el lugar, como lo dijimos, es el Centro de Investigación Agrícola y Pecuaria en la Hacienda San José Matampantano, Yopal Casanare. El centro se encuentra a una altura de 248 metros sobre el nivel del mar, una precipitación anual de 2.300 milímetros, una temperatura anual de 27 grados centígrados y una humedad relativa del 87%. El estudio duró 14 meses. Y en esos 14 meses entonces se trabajaron 3 parcelas, cada parcela de 225 metros cuadrados. Se separa cada parcela por un callejón de 1.5 metros de anchos y se trabajó plantas en vivero durante 2 meses y en campo durante 4 meses. ¿Qué se realizó aquí entonces para el proceso de la siembra? Se realizó el aullado, después del aullado se aplicaba 50 gramos de micorriza por cada hueco, la distancia entre planta y entre surcos de 50 centímetros, se realizó una poda uniforme a los 4 meses de establecida de las plantas, a 80 centímetros de altura del suelo, se dejaron 45 días en recuperación y el proceso de fertilización es cero fertilización. Toma de muestras de suelo. Para la toma de muestras de suelo, entonces recordemos que son 3 parcelas, se toma un total de 15 muestras en cada parcela, entonces son 5 submuestras, el método es zigzag, donde se obtiene pues 1 kilogramo por cada muestra y la muestra se toma en medio de los 2 arbustos. ¿Qué se busca entonces con estas muestras? Un análisis físico-químico donde se determine pues el magnesio, el potasio, el fósforo, el calcio, el manganeso, amonio, los cloruros, la volumetría, el nitrato, la materia orgánica, la colorimetría y la espectrofotometría. También se sacan entonces unas muestras de macrofauna una vez está establecido este cultivo. Entonces para ello se toman cajuelas de 40 por 40 por 30 centímetros, se toman en puntos de muestreo al azar, una cajuela se establece por cada parcela, se establece en la cajuela se establece en medio de 2 plantas. Se determinó la familia y número de individuos que se van a encontrar por metro cuadrado y se toma el suelo presente en la cajuela. Para ello, pues entonces se colocó un plástico y un papel tamiz, que es para que ayude entonces a la captura de lo que vamos a encontrar aquí de estos individuos. Tenemos entonces que una producción de forraje, entonces la vamos a caracterizar o la vamos a obtener de las hojas y del tallo. Se determinó la cosecha entonces de 10 arbustos por cada parcela, se seleccionan al azar, se realizan 5 cortes cada 45 días y el corte a 80 centímetros del suelo y se pesa por separado. Se fraccionan las hojas y el tallo.
Determinación de la calidad nutricional. Entonces, ¿cómo se determina? Se determina a través de muestreo de 200 gramos de forraje verde de la planta completa, que es las ramas y las plantas, y también de 200 gramos de cada fracción, de cada de las hojas y de los tallos. Las muestras al laboratorio de nutrición entonces se determinó proteína cruda, materia seca, fibra detergente neutro, digestibilidad in vitro de la materia seca, energía metabolizable y las variables climáticas pues se son tomadas en la estación climática. Para determinar la calidad nutricional, entonces se utiliza un diseño completamente al azar y se realizó estadística descriptiva para ver las variables del suelo y el análisis de la varianza no paramétrica. La prueba de Kruskal-Weiss. Para la producción de forraje y la relación hoja-tallo, el análisis de los datos se realiza mediante el programa Infostat. Los resultados y la discusión, entonces el comportamiento climático, el efecto de la calidad del suelo, la producción de forraje verde y materia seca y la calidad nutricional de la planta completa y en fracciones, como son los tallos y las hojas. Frente al comportamiento climático, entonces miramos aquí pues que las condiciones previas a los cortes fueron las condiciones 1, 2 y 5. Aquí tenemos la precipitación, temperatura medio y máximo. Incremento en la temperatura en las épocas de menor precipitación, una humedad relativa y una radiación solar. En el comportamiento climático, entonces podemos mirar que en el corte 2 es donde hay menos humedad relativa y en el corte 4 es donde hay mayor humedad relativa. En la presencia de macrofauna, entonces en este gráfico podemos mirar que tenemos inicialmente pues no encontramos nada de macrofauna y una vez está establecido el cultivo de moringa oleífera, entonces miramos la gran presencia de macrofauna que podemos encontrar. Encontramos entonces diversidad de especies, lo que hace pues que el análisis de que esta es una planta y es un cultivo donde sí aporta a la calidad y a la macrofauna del suelo. Producción de forraje verde y materia seca, entonces en este sentido dice que la planta completa, aquí tenemos 3 análisis, que es la planta completa, las hojas y los tallos, cuánto aportan. Entonces decimos que según este estudio, la producción de forraje verde, la planta completa de tonelada por hectárea por corte es de 12.08, en las hojas 6.56 y en los tallos 5.53. Y esto pues si miramos de 12.08 toneladas por corte por hectárea, entonces en materia seca nos quedan 2.67. La producción de biomasa está influenciada por unos factores como son las condiciones climáticas, la densidad de siembra, la frecuencia del corte y la altura del corte. En producción de forraje verde y materia seca, entonces podemos decir que se obtuvo una producción promedio de forraje verde de 98 toneladas hectárea año y de materia seca 21.6 toneladas hectárea año. Que se encuentra según las estadísticas, entonces se encuentran diferencias en la producción de materia seca, siendo la mayor en la producción de las hojas. Miramos aquí entonces en una planta, recuerda que dijimos que habían 5 cortes, miramos entonces aquí que en el 5.º corte es donde hay más producción de forraje verde por hectárea en una planta completa. En la calidad nutricional de la planta, entonces vamos a mirar aquí que en la calidad nutricional miramos que en el caso de las hojas, en el segundo corte tenemos mayor fracción en las hojas y en el caso del tallo lo tenemos al 4.º corte. En la discusión, entonces, ¿qué le mejoraría o le quitaría el artículo? Pues le mejoraría identificar los factores antinutricionales que posee la moringa para definir los límites de inclusión en una dieta. La metodología está de acuerdo a los resultados, sí, se evidencian los resultados en lo planteado en la metodología, que es observar los datos de producción de forraje verde de una planta en general, sus fracciones, tanto hojas como tallos, se describe el efecto de la calidad del suelo, de producción de forraje y materia seca y el comportamiento climático. La discusión consigue explicar los resultados, sí, de manera secuencial y a través de gráficos y un análisis respectivo demuestran los datos obtenidos y en los estudios realizados. Las conclusiones están de acuerdo a los objetivos y indican de manera general lo alcanzado en el estudio. Y el título consigue llamar la atención, en mi caso sí, y teniendo en cuenta que es una planta de uso de muchos años, considero que sí es llamativo y más cuando en nuestra zona es una planta de introducción al cultivo de alimentación relativamente nueva.
Como conclusiones, entonces, tenemos que el estudio realizado en un banco de moringa oleífera en el departamento del Casanare demuestra que este es un cultivo que contribuye a la recuperación de suelos, al incremento de materia orgánica, al aumento de contenido de minerales, al aumento de la cantidad de diversidad de macrofauna presente en el suelo. Y tenemos aquí entonces también las referencias bibliográficas de donde tomamos la información.